ese por el que debe transitar el sabio y el filósofo? Muy simple, que el ser es y el no ser no es. ¿Qué dice el segundo camino? Que el ser no es y el no ser es. Vale decir, el primer camino afirma la identidad. En el segundo camino se dice que el ser no es y el no ser es, con lo cual se entra en una contradicción. La diosa lo impulsa a Parménides a dejar este segundo camino y seguir la vía de la verdad, porque este segundo camino es impensable. La nada es imposible de pensar. Lo que no es, no puede ser conocido, dice, es inescrutable, no lo vas a poder mostrar. Este es el problema que tiene esta vía que hay que descartar. El no ser, o sea, la nada, no puede decirse ni pensarse. Negar el ser es imposible. La nada es imposible. Solo hay ser. Lo que Parménides viene a decir es que lo que no existe no es real y viceversa. La primera parte del fragmento 8 es la que le ha valido a Parménides la fama de ser el primer filósofo que argumentó con rigurosidad lógica. ¿Qué nos dice en esa primera parte? Nos dice que si aceptamos como premisas el hecho absoluto de ser y la imposibilidad del no ser, el ser necesariamente tiene que ser inengendrado, incorruptible, inmóvil, completo, homogéneo, total, único, continuo. Parménides con total rigurosidad deduce estos caracteres del ser. La deducción de los rasgos o signos del ser constituyen la primera expresión de argumentación rigurosa de la filosofía occidental. Parménides establece que el ser es inengendrado porque, en caso contrario, debería nacer de algo diferente de él. Pero lo diferente del ser es la nada, y la nada no existe. La muerte y el nacimiento de las diferentes cosas son solo modificaciones que se producen en el ser, y no modificaciones del ser mismo. Este puro ser es visualizado por Parménides como una esfera. Lo que tenemos que comprender en la filosofía de Parménides es que la imposibilidad de negar el ser. Ahora bien, esto que parece un galimatías, tendríamos que tratar de explicarlo mejor. ¿Qué entiende Parménides por ser? ¿A qué llama ser? Parménides está usando el término ser, el verbo ser y el participio del verbo ser en griego en sentido fuerte. Es o ser significa hay, existe, he aquí cosas. Hay cosas, hay realidad. Ser, realidad, son términos equivalentes. Lo que Parménides quiere decir es que es imposible negar la realidad, porque la nada no existe. Luego el poema inicia la Vía de la Opinión, en la que se da cuenta de una serie de teorías y apuntes sobre materias diversas. Parménides coloca una tercera parte que es la que conservamos en peor estado. Realmente está en un estado lamentable de conservación. Son muy pocos fragmentos. Podemos inferir que trataba sobre temas de cosmología, algunos sobre biología, pero no mucho más. Lo que está bastante claro es que la diosa le dice a su discípulo que va a relatarle, que va a contarle una especie de opinión
que es errónea, no es totalmente confiable, pero es verosímil. La última parte del poema no se atiene al pensar del ser. Puede observarse que, de esta forma, la relación entre el pensar y la realidad sensible queda envuelta en oscuridad. Y esta oscuridad es precisamente lo que acerca la figura de Heráclito a la de Parménides. Es cierto que hay diferencias, sobre todo en los procedimientos y en qué relación plantea cada uno que existe entre el principio ordenador y esto cambiante y caótico que nos circunda. En el caso de Heráclito parecen estar mucho más juntos, tener una relación mucho más cercana, que en el caso de Parménides, donde la decisión es mucho más fuerte. Pero en los dos casos se ve una intención similar de contestar a la misma pregunta. Esto hace que en la tradición posterior los dos filósofos sean absolutamente imprescindibles. Es imposible pensar a Platón sin los desarrollos de estos dos filósofos, tanto de Heráclito como de Parménides. Más aún, es imposible pensar a los adversarios de Platón sin Heráclito y Parménides. La influencia de Heráclito y Parménides se ha hecho sentir a lo largo de toda la historia de la filosofía occidental. En el siglo XIX, por ejemplo, el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel afirmó que no había ninguna proposición de Heráclito que no estuviera contenida en su propia filosofía. Respecto de Parménides, declaró que al llegar a él, el historiador de la filosofía se siente como el marino que, después de un largo viaje, finalmente avisora tierra firme. Esta visión positiva vale tanto para Heráclito como para Parménides, en el caso aún más reciente del filósofo del siglo XX, Martin Heidegger. Heidegger los coloca como una especie de paraíso perdido. Eran los filósofos, los verdaderos filósofos que se preocupaban por el tema de la verdad antes de que naciera la metafísica y con ella el olvido del ser. Quizás el papel más importante de un diálogo con Heráclito y Parménides sea volver a plantear los problemas del ser y la diferencia, de la unidad y la pluralidad, en fin, de la tensión, la oposición y la armonía.